Quiero mirar con ustedes, hermano, en el nombre del Señor, y vamos a orar primero para pedir la guía del Espíritu Santo, porque así dijo el apóstol: la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, que está sobre, con y en nosotros, debe dirigir la palabra, la predicación. Así la predicación no será con palabras persuasivas, dijo Pablo, de humana sabiduría, sino demostrará el Espíritu y poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los predicadores, sino en el poder de Dios, que es su palabra, ¿verdad? Así que tenemos que enfatizar nuestra atención a la palabra, no a quien pueda usar. Simplemente los labios de la persona que puede predicar, Dios usará. Porque la palabra, ya sabemos, como dijo Isaías, que la palabra sale de la boca de Dios, no sale de la boca del predicador. Y así, de esa manera, hermanos, nosotros podemos ser edificados. Bueno, vamos a mirar entonces la primera carta del apóstol. Sabemos que el apóstol Pablo es el arquitecto de la iglesia. Y como obreros debemos mirar lo que el arquitecto enseña para que la obra sea perfecta. Y en esta carta de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses encontramos tantas cosas preciosas. Encontramos una asamblea modelo, un predicador modelo, una proclamación modelo. Y el modelo es siempre lo mejor. Es como el ejemplo, como el molde, todo es lo mejor, lo que Dios hace es lo mejor. Y acá tenemos esperanza. Nosotros miramos esta asamblea, ¿verdad? Yo siempre, cuando hablo con los hermanos, así, digo, qué bárbaro. En cada carta del apóstol dirigida a diferentes congregaciones, por supuesto son palabras inspiradas, ¿no? Pero habla a diferentes grados de creyentes. Es como una familia, tenemos los chicos chiquitos, los más grandes, los adultos, así los jóvenes, adultos, y hasta que llegamos a viejos. Entonces vemos nosotros también en las cartas de Pablo diferentes clases de creyentes. Los corintios eran de una clase, los colosenses eran de otras, así los tesalonicenses, que vamos a ver hoy, y los filipenses, ¿verdad? Entonces, son diferentes. Y acá estamos viendo cómo Pablo se presenta a la iglesia. Fíjese, leemos en el nombre de Jesús. Acá Pablo vemos un triplete. Acá Pablo se presenta, bueno, él dice, no se presenta como apóstol, y presenta a sus hermanos, a Silvano y a Timoteo. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Yo digo que este triplete, sabemos que Pablo significa el pequeño, Silvano significa el que considera, y Timoteo significa honrado de Dios. Que si sacamos la conclusión de este triplete, de estos servidores del Señor, que era Pablo el apóstol, con su hermano Silvano y también su hijo en la fe, Timoteo, quería decir que el pequeño, el que se considera tal cual es, porque somos pequeños. A mí que soy, dijo Pablo, mire usted, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los hermanos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo. A mí que soy pequeño. ¿Pero cómo? Este para mí es un gran hombre, pero él siempre sabe. Él sabe que grande es Dios, como dijo Esdras cuando se le dio el púlpito de madera. Dice que le prepararon un púlpito al profeta Esdras en una plaza, y el primer mensaje que dio Esdras, este profeta, este predicador, gritó, dice que gritó, grande es Dios. Y usted sabe que estaba mirando el otro día relacionado a esto, ¿no? De esta proclamación. El Señor, cuando le dan el profeta Isaías en la sinagoga, cuando él lee, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para sanar a los quebrantados, dar vista a los ciegos, y luego dice, para pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe que la palabra pregonar habla de hablar fuerte? Como también en la fiesta de los tabernáculos, dice que él se paró en un lugar y gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso, hermano, que nos vamos a veces somos medio así formales y tiene que ser de alguna manera. Tiene que ser de la manera de Dios, no tiene que ser de nuestra manera.
¿verdad? Si el Espíritu da así, así da. De que puede haber una proclamación, ¿verdad? Y vemos, bueno, Pablo acá dice, presenta a sus compañeros, a Silvano, que significa, repito, considerar, y Timoteo, que significa honrado de Dios. Quiere decir que el pequeño que considera será honrado de Dios. Cuando somos pequeños, cuando sabemos que Él es grande, nosotros nada somos. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aunque no habrá crecimiento si Pablo no planta y Apolos riega. Eso a veces dice, el crecimiento lo da Dios. Y no tiene en cuenta quién es el que planta, y mucho menos también el que riega. Porque Dios le dio la semilla para que plante a Pablo el mensaje de la gracia, este misterio oculto, desde siglos y edades, dice que ahora ha sido revelado a sus santos por el Espíritu. Así que vemos a Pablo y luego dice, fíjese, verso 1, a la iglesia de los tesalonicenses. Tesalonicenses significa victoria sobre todo agitar de la ley o lo que es falso. Ese es el significado. Victoria sobre todo, la ley es un ministerio de condenación, condena. La gracia es un ministerio de salvación. Salvos, siempre salvos. Y dice la iglesia de los tesalonicenses, como dije, ¿no? Victoria sobre agitar de la ley o lo que es falso. ¿Cuánta falsificación? Parece que es, pero no es. Es simplemente a veces hay una imitación, ¿verdad? No es genuino. No, Dios no necesita. Yo recuerdo ahora las palabras de un servidor del Señor que en mis tiempos, de hace 30 años atrás, me dijo, hermano, Dios no quiere fotocopia. Dios quiere originales, usted. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé tú ejemplo, sé tú, le dice. Sé original, no vamos a copiar a nadie. No necesitamos copiar a nadie. Nada, si vamos a ser imitadores de Pablo, así como él fue de Cristo, pero no vamos a copiar. No necesita Dios. Y relacionado a esto pensaba, como le dice Pablo a los Gálatas, vacíos soy de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que vemos que hay un vacío. Y el creyente de la gracia, Dios no quiere seguidores vacíos, no quiere mucho menos predicadores vacíos, porque si la gracia produce un creyente vacío de Cristo, la gracia implica un creyente lleno. Recuerdo las palabras del apóstol, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Porque Cristo está en nuestro espíritu, hermano. Debemos estar llenos de Él. Que la palabra de Cristo también dice, more en abundancia en vosotros. Abundante palabra. ¿Verdad? Y acá nosotros encontramos que esta era una asamblea modelo, los tesalonicenses. Y dice, ¿dónde estaba la iglesia? Fíjese dónde estaba la iglesia. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia que estaba en Dios Padre y en el Señor. Para que sean uno como nosotros somos uno. Estamos, hermano, estamos dentro del corazón de Dios. Y Dios está en nosotros. Y nosotros en Él. Qué completo. Por eso si viéramos toda esta verdad que enseña Pablo, las divisiones, tantas cosas que son amargas entre nosotros, desaparecerían. Porque estamos en Él. Nos perdimos. Nos ahogamos en esta gracia infinita. Por eso Pablo estaba tan ahogado en lo profundo de Dios que le enseña cuando dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, pero hay alguien que vive en mí, que es Cristo. Yo no vivo más. Qué bueno eso, ¿no, hermano? Ya está muerto. Así que vemos que está empapada esta iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y esto resulta en una gracia, en un don inmerecido, porque mire todo lo que Jesús ganó para nosotros. Reconciliarnos con Dios. Introducirnos en el corazón de Dios. Mira dónde estamos, hermano. Y Dios en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y dice gracia. Gracia, y luego dice, y paz. Sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Sigue el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esta asamblea producía en el corazón de Pablo, de Silvano y de Timoteo agradecimiento a Dios. Por eso tenían memoria de ellos en todas sus oraciones. Y fíjese, dice el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿De qué tenían los tesalonicenses? La obra de vuestra fe. 3 cosas tenían: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. 3 rasgos tenía esta asamblea modelo. ¿Qué tenían? Administraban una obra que depende totalmente de Dios. Yo a veces digo, qué bárbaro, ¿no? Porque nosotros, el hermano, bueno, ahora acá estamos al aire libre, pero si estuviéramos adentro, él tiene que poner un ventilador para dar fresco, y eso tiene un costo porque va con electricidad. Entonces, si colaboráramos con la obra, si colaboramos para que el hermano pague la luz, porque no está... Y aunque el hermano confía que el Señor provee para su gasto, pero una obra de fe es una obra que se cree en Dios, que va a proveer todas las cosas. Vemos por eso estamos viendo una asamblea modelo. Hay asambleas que generan ellos tantas artimañas, tantas cosas ocultas para su obra. Y ahora me viene a la memoria cuando estuve en Kansas City, en Mountain Grove, en Estados Unidos, en un campamento de los hermanos ancianos de Gracia. Yo ya sabía, por la gracia de Dios, que el cananeo, que fue el primer enemigo del pueblo de Israel, que significa mercadero traficante, o sea, qué cosa que vende el oráculo. Es el enemigo que tiene, son demonios eso, que quieren hacer que nosotros, en vez de que seamos una obra de fe que depende de Dios, nosotros lucremos con el don y podamos decir, como dicen tanto, para el Señor y todas esas cosas, que lo único que hace es despojar a los hermanos de lo que tienen, ¿verdad? Y bueno, yo sabía que el cananeo no va en la obra de Dios, no hay negocio en la obra de Dios, es gratis, de gracia recibimos y damos de gracia, ¿verdad? No como el asalariado, dice el buen pastor, da su vida por la oveja. Su vida, tiene prioridad la obra de Dios, da su vida, pero el asalariado dice que no es el buen pastor y cuando viene el lobo se va. Porque es asalariado, porque le importa la lana de la oveja, no le importa la oveja, le importa lo que tiene. Entonces esa no es una obra de fe, ¿verdad? Y mucho menos un trabajo de amor. Y bueno, estaba ahí en el campamento con los ancianos de Gracia y entró un hermano muy bien vestido, con un equipo de audio impresionante. Y yo, bueno, como todo, tuve un pensamiento carnal en ese momento, dije, mire, ¿qué va? Como este hombre, y empezó a alabar el hermano al Señor, y era tan hermoso lo que yo estaba escuchando. Tenía un espíritu de gloria tan maravilloso que pensé dentro de mí, y dije, si no fuera que yo tengo esta gracia de saber que no tengo que lucrar, si el hermano vende los CD, yo no voy a comprar. Aunque me encantaría, porque merecería comprarlo. Pero como no, yo sé que no hay negocio en la obra de Dios, si yo compraba el CD, colaboraba con el error, con el lucro de lo sagrado cuando es gratis. Entonces no iba a comprar, y pensé dentro de mí, si el hermano vendiera, pero no puedo comprar. No puedo transgredir lo que estoy conociendo, que en la obra de Dios todo gratis, no hay negocio. Compra la verdad y no la vendas. Yo voy a comprar, pero no voy a vender. Cuando algo de Dios, ¿verdad? Y usted sabe que estaba ahí en mi pensamiento, escuchando la alabanza tan linda, y viene la hermana Claudia, se llamaba, una hermana colombiana, que hablaba muy bien en inglés, y viene directo a mí la hermana, el Espíritu Santo se ve que le guió, y me dice, hermano Gustavo, tome el CD. El hermano Klaus se llamaba. El hermano Klaus le manda de regalo, el hermano no vendía porque era de la enseñanza. No lucraba con el don. Seguramente el Señor le proveyó a él para comprar el equipo, para comprar los CD, para hacer ese trabajo, esa obra de fe y ese trabajo de amor. Así eran los tesalonicenses. Tenían una obra de fe, dependían de Dios. No dependían de los hombres, no necesitaban métodos para lograr dinero. Dice, usted no predique por dinero, predique la verdad, el dinero viene solo. Sí. Y así de esa manera era la obra de fe. Ellos administraban una obra que dependía de Dios.
Si algo ve, ahora que el hermano Eduardo compró la computadora y mandó esto, y el hermano está haciendo eso porque es una obra de fe y es un trabajo de amor, porque no hay, ¿por qué vamos a hacer cosas que se entiende que no es de Dios? Qué lindo ejemplo que nos dan los tesalonicenses, que administraban una obra de fe, un trabajo de amor y una esperanza. Qué bárbaro. En la constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios. Mire usted, había un rasgo en estos creyentes. Como podía decir, bueno, Dios ama a todos sus hijos. Pero creo que siente más simpatía por aquellos que le aman a Él en una manera especial, como el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con Él. El que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará como el tesoro más precioso. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Mire, si amamos la palabra, sobre todas las cosas encontramos el amor de Dios derramado. Romanos 5:5. Encontramos el amor que está derramado ahí. Dios tiene y dice que ellos fueron, así como lo explica Pablo, los tesalonicenses, amados de Dios, vuestra elección. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Cuando uno tiene la capacidad de elegir sobre lo mejor. Si usted tiene el dinero para comprar una zapatilla muy cara, ¿va a comprar la barata que se rompe y que no sirve? Pero esa zapatilla cara tiene un costo. Como dijo el hermano, las cosas costosas son caras, cuanto más las cosas de Dios. Si usted coge lo mejor de Dios, no va a ir fácil su vida. Quizá va a ser rechazado, luchado, calumniado, tantas cosas. Pero no importa eso. No importa la elección. Así que estos hermanos tesalonicenses fueron amados de Dios por la elección que tuvieron. Dijeron, no, esta es una obra de fe. Esta obra se solventa de Dios. No se solventa haciendo ningún método, ni dependiendo de los hombres, ni nada. De Dios y nuestro trabajo, el trabajo de los tesalonicenses, lo que motivaba el corazón de ellos era el amor recíproco por Cristo. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Un trabajo de amor y la esperanza, Señor, yo quiero ser un buen administrador. Y si me equivoco con los números tengo que volver a corregir. Pero es importante ser un buen administrador. Y así Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo el pequeño, el que considera y el que Dios honra. Qué ejemplo para los tesalonicenses también, ¿no? Bueno, y acá en el versículo 5, nosotros encontramos 4 maneras en que debe ser predicada la palabra. 4 maneras en el versículo 5. Mire qué notorio lo que Pablo dice acá, muy común hoy. Pues nuestro mensaje, nuestras buenas noticias, el Evangelio de los bienes. Porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Yo a veces pienso si pudiéramos meditar profundamente un versículo de las Sagradas Escrituras y digerirlo en una manera profunda. Imagínense. Mucho va el estudio bíblico y estudia, pero todo eso en palabras solamente. Palabra. Palabra. Y Pablo dice, nuestro evangelio no llega. Es necesaria la palabra, es necesario conocer la doctrina, claro, la sana doctrina que produce hermanos sanos, porque tiene alimento sano, necesario. Pero él dice, no solamente en la palabra, mire, 4 maneras de predicar, sino también en poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es su palabra. Cuando escucho la palabra, estoy escuchando el poder de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿No dijo el centurión, me viene a la memoria, que sabía lo que era la autoridad, porque tenía 100 soldados a su cargo? Dijo, yo soy hombre de autoridad y tengo siervo y le digo a este, le mando y obedece. No soy digno que entre en mi techo, pero di tu palabra y mi criado
un gentil, un pagano, un romano. Di tu palabra y mi criado será sano. Y bueno, andá, dijo, como creíste te se ha hecho. Y cuando llegó estaba sano el criado. ¿Por qué estaba sano? Porque creyó en el poder de la palabra. Y nosotros, amados hermanos, debemos creer en el poder de la palabra, no en palabras solamente. Yo no quiero entretenerme con la teología bíblica que entretiene las mentes, sino la vida, como dijo Pablo, capítulo 4 de Hebreos, versículo 12. La palabra de Dios es viva, es eficaz, no falla, opera, penetra, parte el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Hoy estaba leyendo Jesús en Betania. ¡Qué maravilloso! Yendo a una cena por este hombre Simón leproso. Yendo a una cena que no lo habían invitado, pero lo invitaron. A ver si usted entiende lo que digo. Lo invitó a cenar. Eso es Jesús yendo a Israel, leprosa, en rechazo de su Mesías. Y él está ahí en la casa de Simón y entra la mujer, la María de Betania, con el perfume de alabastro en el cajón. ¿Sabe qué valía? Dice que el costo de ese perfume era un año de trabajo. Pero ella creía quién era él. Dice, yo tengo este perfume. Era una costumbre hacer un preparado con perfumes y aromáticas para preparar los cuerpos para el entierro. Y ella sabía que el Señor en poco tiempo iba a ser muerto, iba a ser sacrificado. Y ella habrá visto ese perfume tan costoso. Dijo, yo lo voy a gastar en él, lo voy a ungir, lo voy a derramar sobre él. Hizo así, entró llorando, lo mojó todo con perfume, le besó los pies, y él que lo había invitado pensó dentro de sí, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer le está besando los pies. Y bueno, el Señor ahí le dijo, te voy a hacer una... Di maestro, como digo siempre, son muy respetuosos la gente religiosa. El Evangelio no llega en palabras solamente, hermano, no encuentre satisfacción en el conocimiento, encuentre satisfacción en la vida. Sí, como la plata la buscar y la escudriñar es como tesoro. En esa diligencia, en esa responsabilidad, la vida. Señor, yo sé que necesito estudiar, leer la Biblia, porque Pablo dice, ocúpate en la lectura, porque la lectura es el principio del estudio. No voy a estudiar algo que no leí, ¿verdad? Pero con la simple lectura, hermano, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender al simple. Algo que me llegó profundamente cuando Jesús estaba con los fariseos, hombres catedráticos, fariseos, saduceos, y él dijo esto, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En esa fe de las criaturas que creen todo, ¿de qué me sirve conocer si no creo lo que digo que estoy conociendo? Y él alabó al Padre y dijo, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos para revelarle a los chicos. Y así, hermano, por eso Pablo dijo, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. ¿Por qué no buscar, hermano, de ser empapados? ¿Por qué no buscar estar empapados de Dios? A través de una necesidad profunda del corazón. Imagínense, ¿qué necesitamos nosotros? La palabra, el poder, el Espíritu Santo. El Señor andaba lleno del poder. Y yo digo, pensando en nosotros, pensando en ustedes tienen dones del Espíritu. Yo tengo dones del Espíritu que Él nos ha dado.
Empecemos a buscar así cada uno de ustedes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Saulo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo yo servirte? ¿De qué manera? ¿Qué quieres que haga? ¿Y que haya interpretación de lenguas? ¿O no? Que si un hermano lleno del Espíritu Santo empieza a hablar en otras lenguas y haya un intérprete. ¿No está viendo usted la gloria en la iglesia? Que haya dones de sanidades y de milagros. ¿Será que el Señor puede sanar al enfermo? ¿Será que el Señor puede dar vista a un ciego? ¿Será que el Señor puede levantar a un muerto? Claro. Claro. Este es el equipo de la iglesia. Todos tenemos. Pero que sea esta la necesidad. No en palabras solamente, hermano. No en palabras solamente. Sino buscar el poder. Yo a veces pienso en un predicador que dijo, cuando siempre lo he citado, cuando él pensó en la definición de la palabra, y él dice: la palabra es una serie de sonidos articulados que generan una idea. Sé sano, y fue sano. ¿Sí? ¿Sí? Di tu palabra, Señor, y ya está. ¿O no? Yo siempre cuento ese testimonio de los hermanos, que los hermanos eran los matrimonios de hermanos que amaban al Señor, amaban su palabra, la atesoraban en su espíritu, y la hermana enfermó. Y la despertó a la madrugada, la hermana enferma despierta a su marido y sabía que se estaba muriendo. Y lo despierta al hermano. Y el hermano, cuando le dice a la hermana: me estoy muriendo, mi amor, y el hermano le dice: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y un rayo de luz penetró el cuerpo de la hermana y fue sana en esa misma hora. ¡Qué bárbaro! ¿Qué fue lo que sanó a la hermana? ¿Qué hubiera sucedido si el marido le dice: mi amor, no te mueras, ¿para qué llamo al médico? ¿Está mal eso? No digo que esté mal. No digo que esté mal, pero ¿qué usó? ¿Qué fue el instrumento que usó el hermano? Mirá, mi amor, si vivimos para el Señor, vivimos. El poder de la palabra. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, ese cuerpo enfermo es del Señor también, porque lo compró en el Calvario. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No, acá no hay campeones. La prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, se tiene que probar. Como dice Pablo a los Corintios: la obra de cada uno, el fuego hará la prueba. Si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa. Si no, se quema y será salvo. Yo a veces pienso, digo: Señor, si es bueno, mande fuego a la obra. Mande fuego, que quede lo puro, que se queme la basura, la escoria, la carne, la intelectualidad, que se queme todo eso. No ayuda a nadie. Pero sí la palabra. Sí la palabra. Como una ropa, como dijeron los hermanos. Como una ropa con aceite. ¿Vio cuando se mancha la ropa con aceite? ¿Va a sacar usted? No saca. Porque absorbió. La tela absorbió el aceite. Nosotros debemos absorber. Pablo, ¿acaso que Pablo, cuando en capítulo 4 de Hebreos, verso 12, cuando él dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, es una teoría lo que está dando? Él está hablando a su pueblo. ¿Y quién era la palabra de Dios viva y eficaz? Jesucristo. ¿Qué le parece? Él es la palabra. Él fue la palabra, el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire lo que hizo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hoy me volví loco, hermano, me volví loco y me vuelvo loco con la escritura, porque digo: qué precioso, ¿no? Estaba mirando un poco el profeta Jeremías. Le fue rechazado por su pueblo terriblemente, terriblemente. Y le dice que coma el rollo. Y se come el rollo y dice que es dulce. Y después lo manda a la pieza y dice: date tu pieza, cerrate ahí. ¿Y sabe qué le pasó a Jeremías? Se le pegó la lengua. Porque no quería Dios hablar a su pueblo, porque sabía que era una casa rebelde. Vamos a tirar perla a los chanchos. Y después dice: cuando yo la suelte, vos le va a hablar al pueblo. ¿Y sabe qué me recordaba? Digo: se ve que a Pablo se le pegó la lengua. A los corintios, no pude hablar. Como se le pegó la lengua a Zacarías, que significa el Señor recuerda. Fíjese usted qué notorio esto. Yo pienso porque conocerían la historia de Israel. Zacarías era del orden arónico y iba a ofrecer el incienso al templo, y seguramente habían pedido oración para que la mujer que había sido estéril, como Sara, toda su vida,
Y vieja, no importa, si Sara fue estéril y vieja y tuvo familia, y yo soy viejo, Zacarías, también vamos a pedir al Señor un hijo. Y pidieron, y pasaron los años de la esterilidad y la vejez. Y cuando está en el templo, Zacarías, el Señor recuerda, significa. Está en el incienso, dice que se le aparece este querido ángel Gabriel, que trae el mensaje. El mensajero de Dios. Y lo primero que hace, se le presenta y se turba, Zacarías cuando lo ve. Y dice, Señor, dice, tu oración llegó al trono. Y vengo para decirte que vos tenés hijo y te tenés que llamar Juan, su nombre. Y ¿cómo? Dice, si yo soy viejo. Mi mujer toda estéril toda su vida y vieja, ¿cómo? Mirá, le dice. Yo soy Gabriel y me mandó Dios, estoy en el trono. Y soy mandate a darte estas buenas nuevas, pero cuanto no creíste, vos vas a estar mudo hasta el tiempo señalado. Salió del templo Zacarías, podía hablar. Y se vio el pueblo, porque el pueblo estaba expectante. Y se vio el pueblo que tuvo visión de ángeles. Y cuando nace el Bautista, cuando lo circuncidan, se le vuelve el habla. Qué bárbaro, ¿no? A Jeremías se le pegó la lengua el Señor, y tanto fue duro lo de Jeremías. Se le pega la lengua. Pero comió el rollo. Dice que era dulce como la miel. Y después mirando en el capítulo 10 de Apocalipsis, Juan está interesado, este Juan significa, yo dije Jeremías, no era Jeremías, era Ezequiel. En el capítulo 10 de Apocalipsis, dice que Juan se encuentra con el ángel y le dice, dame el rollo. Y sabe que la palabra tiene dos sabores, es agridulce. Entonces el ángel le dice, comela, comete el rollo, pero te va a producir dos efectos. Va a ser dulce al paladar de tu nueva creación, el Hijo de Dios, la hija de Dios. Cuando la palabra viene al Espíritu, qué dulce, qué rica que es la palabra. Pero para el vientre del hombre viejo, va a ser amarga. Y sí, hermano, porque usted sabe que todos nosotros tenemos nueva creación, que fuimos engendrados de Dios, ¿verdad? Pero tenemos vieja creación. Y para la vieja creación la palabra es muy amarga. Pero cuando vos la comés, porque a veces uno dice qué lindo el mensaje, pero no lo come. Porque si lo come, es como siempre digo, que hago tanto énfasis, porque es el problema hoy de todos nosotros los creyentes, que estamos todos divididos, cuando la iglesia está unida por el Calvario. Pero por alguna razón persistimos en la división, pero hablamos de la unidad, pero no la comemos. Porque si comiéramos la unidad, nosotros desaparecemos, ¿verdad? Porque algo produce la unidad, la falta de unidad. ¿Qué lo produce? Uno decían que eran de Pablo, otro de Apolo y otro de Cristo, ¿verdad? O sea, ¿de quién es usted? ¿De quién soy yo? ¿De Cristo? ¿Verdad? Te come la unidad de Cristo. Esta iglesia, estaban en Dios. Perdido ahí. Perdido ahí. Entonces uno puede decir que dulce, pero que amarga, porque hay alguna desavenencia donde se produce la división y hay que juzgar al hombre viejo. Es decir, ¿por qué? Y mire, recuerdo ahora que hace mucho tiempo, siempre lo cuento, vino un hermano de Estados Unidos que quería abrir una obra para predicar el Evangelio. Entonces me dice, hermano Gustavo, quiero preguntarte algo. Tengo deseo de abrir una obra en Estados Unidos, me dijo. Y le dije, bueno, fíjate por qué querés hacerlo. ¿Por qué vos lo querés hacer? ¿Querés ser líder de otros? ¿Querés pasar un buen momento económico por si hay ofrendas o diezmos, lo que sea? ¿O lo querés hacer por amor a Cristo y su gloria? Fíjate por qué querés hacer. Si no, no lo haga. ¿Para qué? Para alimentar a tu hombre viejo. Miraba hoy también cuando Pablo dijo a los Gálatas, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí
Y luego dice, y yo al mundo. Como decir, como que Pablo dijo, yo no quiero gloria. Porque si quisiera gloria, le estoy robando a él de su gloria. Más lejos esté de mi gloria. A los corintios le dice, ustedes me obligaron a hacerlo. Porque decían que andaba en la carne, y decían, no, para un poco. Para un poco. Por eso, hermano, encontramos la palabra de Dios, estos hermanos tesalonicenses. Que eso es lo que usted y lo que yo necesito. ¿Verdad, hermano? ¿Está bueno o no, hermano? ¿No produce en nosotros mirar esa tierra prometida donde fluía leche y miel? No se conforme con la palabra solamente, no, para su propia vida. No, porque su Dios es grande y porque Él vive. Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y si hay algún problema de la índole que fuere, no puede Él solucionar. ¿Estamos dispuestos a que Él solucione si hay problema? Meditando profundamente en cada una de nuestras vidas. Luego dice Pablo, luego agradece también, cuando en el capítulo 2 que habla de los predicadores, los modelos, él también agradece a Dios, dice, por vosotros, dice, porque cuando oíste la palabra que oíste de nosotros, no oíste palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa. Yo quiero que la palabra de Dios que viva y eficaz actúe en mi vida. Sí, no hay otra esperanza. No hay otra esperanza para mí que no sea la palabra. Por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Siempre mire, cuando yo escuché una palabra de Dios del hermano José en Formosa, ¿cómo me quedé ese día? ¿Te acuerdas, hermano Renevo? Estábamos en el Chaco y vino el hermano José Benítez. Y cuando habló de las armas, dice, usted sabe que hay, hermano, hay armas carnales y hay armas espirituales. ¿De qué se refiere Pablo? Hay armas carnales. Esta obra de fe que yo administraba en el trabajo de amor eran armas espirituales, no eran carnales. No necesitaban hacer un método para generar el ministerio, sacarle la plata a los hermanos y vamos a hacer el templo y la casa de Dios y todo eso que hacen para con métodos asustan a los hermanos y no colabore con el robo y todas esas estupideces. Armas carnales. Me quedó tan grabado hasta el día de hoy, lo recuerdo, porque dije, qué linda predicación dio el hermano ese día, de las armas carnales y las armas espirituales. Escucha, ahí está, ¿ves? Yo ese día no escuché, yo ese día escuché la palabra, pero no la palabra solamente, no escuché solamente la palabra, sino también fue en poder y en Espíritu Santo y me produjo una certidumbre, como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Me quedé extasiado, digo, qué hermosa palabra que trajo el hermano ese día. Que desarmó. Cuando uno tiene las armas de la milicia de Dios, que uno que anda con armas carnales, ¿qué la tiene que tirar? ¿O no? ¿Qué andaba con una espada de madera? ¿La humanidad? No, hermano. Y así los santos tesalonicenses, hermano. Mire qué bárbaro. Por eso digo, es como mirar, mire la tierra prometida. Ya es salvo, ya salió de Egipto, ya fue pastoreado en el desierto. Dios quiere que nosotros entremos en esa tierra. Y en esa tierra prometida hay demonio. Por eso en el capítulo 6 de Efesios le dice Pablo a los hermanos de Efesianos. Dice, tome la armadura de Dios, póngase el casco, la coraza, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa alarma que usted tiene. Y cuando viene la palabra de Dios. De esa es la manera de Dios. Pero no se conformaron. Yo sé, está bueno. Está bueno. Por eso, hermano querido, esto es una... Fíjese, dice el verso 7, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mira el ejemplo que tenían los hermanos macedonios y los de Acaya de aflicción, de hermanos que tenían esa obra de fe, ese trabajo de amor y esa esperanza, y cómo sabían diferenciar. Es como el paladar, hermano.
No tiene que tener paladar para comer. ¿Qué come? Yo quiero tener paladar de Dios, quiero que sea dulce y sé que va a ser amargo. La vez pasada hice un comentario, un hermano, pobre hermano, no sabe. Si piensa ser defensor de la verdad y no sabe, y lo único que me cuestionó por contienda nomás, porque no está él para comer la palabra, porque la palabra, si la come, es dulce, pero le va a ser amarga. Y bueno, me citó una cuestión de la provisión, y no lo que dice solamente, en verdad, hermano, la provisión es necesaria, fundamental, pero también el estado del creyente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, como salvadora, y enseñándonos que renunciando a la impiedad. Los creyentes tenemos impiedad, hermano, y tenemos deseos mundanos. ¿O no tenemos? Claro, si no, no estaría escrito. Entonces, como dice, no, hermano, me dice, no hay condenación. Ah, no, que decís, vos decís que no hay condenación porque querés seguir en tu estado asqueroso de tu vieja creación. No querés comer la palabra, ¿verdad? Es dulce, no hay condenación. Dulce al paladar, no hay condenación. Ay, pero la tenés que comértela. Y cuando te la comas, te das cuenta que es amargo porque no está bien eso. A ver cómo va a tener que renunciar, hermano. Seguramente que la gracia no va a llevar a ese lugar. No es nuestro tampoco. Si yo renuncié a algo, es porque la gracia me enseñó. Si no, tampoco voy a renunciar. Por más que quiera. ¿Verdad? Esa es una maestra, hermano. Por eso vemos esto. Yo quiero renunciar. Ve, lo primero que dice Pablo acá, a esta asamblea. No en palabras solamente. No en palabras solamente. Hoy hablaba con mi esposa cuando tuve la gracia de encontrarme con un predicador muy versado en la Escritura, muy versado en la Escritura. Entonces me pregunta él acerca de mi trabajo, de mi ministerio. Bueno, hice algún comentario que ya no estoy para hacer algunas cosas, que el Señor no me manda, ¿no? Y le recordé lo que dijo Pablo a los romanos. Él dice lo siguiente, que ya lo hemos hablado, pero está bueno recordarlo. Dice, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Dos cosas que podemos hacer mal. Si tenemos la gracia de Dios de comer, de digerir, no vamos a menospreciar a los que no lo hacen. Porque por alguna razón no lo hace y no es mi problema. Por eso Pablo dice, cada uno vea cómo sobreedifica. Yo no estoy para mirar la vida de nadie, estoy para mirar mi vida. Y si yo encuentro en mi vida, como dice Pablo acá, digo, me impresionó este pasaje y este versículo, porque yo no quiero en palabras solamente. Yo sé que necesito leer la palabra, sé que necesito estudiar la Escritura, ¿verdad? Pero lo que más necesito es el poder de la palabra. Porque si no estoy diciendo que creo algo que no creo. ¿Se entiende lo que digo, hermano? Entonces dice el que come, no menosprecie, este no sabe nada. O cuidado, porque el que no sabe capaz que tiene más fe que vos, que cree que sabe. A veces somos avergonzados por otro, ¿verdad? Y dice, no menosprecie el que come. Y el que no come, también por su ignorancia, puede juzgar al que tiene la gracia de comer. Este cree que se la sabe toda. Así dicen, ¿no? Veo que los dos lugares están mal. Están mal los dos lugares porque cada uno vea cómo sobreedifica. Yo tengo que ver cómo sobreedifico mi vida. Usted tiene que ver cómo sobreedifica su vida. Con el único fundamento que está puesto. No utilicen madera, heno y hojarasca porque eso se quema. Va a haber una gran fogata en el cielo. Todas esas obras se van a quemar. Pero aquel que edificó su vida, que la plata, la redención, el oro, la vida de Dios, la piedra preciosa, el Espíritu Santo, ese no aguanta el fuego. Aguanta. Se va a recibir recompensa. ¿Se entiende? Porque eso dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿Acaso no dice Pablo porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén? ¿Acaso no dice él, no te dejaré ni te desampararé? ¿Él le va a dejar a usted? ¿Lo va a desamparar? No. Y no todo tiene que ir bien como ese mensaje que hay por ahí, que todo es bomba. ¿Usted cree campeón de la fe y todo obra bien para su? Sí, obra bien, porque usted entiende que Dios permite ciertas cosas para su bien. ¿Verdad? Estamos en la escuela de Dios. Así que, bueno, dice que fueron ejemplos. Los tesalonicenses fueron ejemplos para los de Macedonia, los filipenses. Y los de Acaya, que estaban en aflicción.
que habían sido consolados por Dios, fueron un ejemplo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué se extendió acá? La fe en Dios. Yo cuando miré esa parte, cuando Pablo dice, porque Pablo cuando habla de ser fortalecido en Cristo, no habla que necesitamos fuerza porque estamos débiles, está hablando del tener o no tener, porque cuando uno no tiene, está muy débil. Porque puede ser que la incredulidad agobie la vida de uno, porque no encontramos, no tengo. Entonces me estoy débil porque no estoy teniendo el sustento. Necesita que le fortalezca cuando no tiene, y que le dé fortaleza cuando tiene. Porque si no puede malgastar. Yo lo he hecho. Acá hay uno que cometió ese grave error en su vida. La fe en Dios se extendió. Dice a veces, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Fueron convertidos a Dios de los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué bárbaro. Qué precioso, hermano. ¿No le impresiona a usted esta asamblea? ¿No será como digo cuando uno va, que ya salió de Egipto, ya fue pastoreado en el desierto, pero está esa tierra prometida que fluye leche y miel, abundancia? Yo no voy a dejar, hermano, de pensar que mi Dios es grande. Por eso Pablo dijo a los filipenses, mi Dios, eso es posesión, la palabra mí, es mío. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de él, usted es de él. ¿Verdad? Esa palabra Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que falta. Él va a suplirte todo lo que falta. En la parte material y en la parte espiritual y todo, como le proveyó a su pueblo ahí en el desierto. No había nada. ¿Sabe lo que hay por él? No hay nada ahí. Nada. Y no los mantuvo. Y estaba ese también que quería guardar para mañana. Y dice, no guarde para mañana porque se pudre. Es como la comida de ayer. Ya hoy no nos sirve. Ya comimos ayer. Ahora hay que cenar esta noche. Y así la palabra, ¿verdad? Danos hoy el pan nuestro de cada día. No una cosa, no hermano, no. Que pueda el Espíritu Santo despertar en nosotros ese hambre por la verdad. Que seamos, yo digo, Señor, cuando yo me quedé impresionado cuando le dieron al Señor el libro del profeta Isaías. Hoy mismo se ha cumplido esa palabra, dijo él, delante de todos vosotros. Y sin duda me dirán, médico, cúrate a ti mismo, porque lo conocían. Sabían que era José del carpintero. Lo conocían, lo miraban en la carne. Por eso dijo también, no hay profeta con honra en su propia tierra. A veces la familia no cree. Los que nos conocen no creen. Me dice, yo lo conozco a ese. Dice, y claro, lo conoce, pero no le conoce. No le conoce como los hermanos no conocían a José, el gobernador de Egipto. Pero el gobernador los conocía. Sí, a veces no nos conocen. Y nos juzgan y nos critican y dicen que nosotros no sé qué. Porque no sabe. Por eso yo pensaba algo cuando hay cosas que los creyentes no están preparados. ¿Por qué no pregunta? En vez de criticar y juzgar a su hermano porque hay algo, ¿por qué no le pregunta, hermano, que este tema que estoy escuchando, que vos estás tocando ciertos temas que me resultan con una inquietud? No rechace, hermano. No menosprecéis la profecía. Si no lo entendés, preguntá, orá al Señor. Pablo siempre guiaba a los hermanos de esa manera. Y si otra cosa sentí, no le den lugar a cosas que pueden dividir al pueblo, sino por el contrario, busquemos esa unidad ya realizada, que podamos vivirla y que no sea una teoría, palabras solamente. No, vivimos la unidad, experimentamos el amor, nos amamos, soportándonos los unos a los otros en amor. La paciencia de los apóstoles. Yo le decía a mi esposa, y fíjate vos, Pablo dice cuando habla de la credencial apostólica, lo primero que dice es mucha paciencia, y después dice en prodigio y en milagro. En paciencia. Paciente.
esperando. Y después vendrán las señales y los milagros. Está paciente. Así que bendecidos, gracias al Señor por este día y eso que el Señor quiere en nosotros, que creamos, hermano, porque Él se alegra. No dice simplemente Pablo a los hebreos, sin fe imposible agradar a Dios. Sí, hermano, lea la palabra, estudie la palabra, sí, pero más que todo eso, créala. Que podamos creer la palabra, en simplicidad, como los chicos. Bendecido.